Noticias de Bolivia de hoy 16 de septiembre. Gobierno acusa a Estados Unidos de manipular datos de lucha antidroga y califica su informe de sesgado. El gobierno de Luis Arce acusó este jueves a Estados Unidos de manipular datos de la lucha antidroga y calificó de sesgado el informe presentado por la Casa Blanca. Bolivia rechaza enfáticamente el sesgado documento publicado por la Casa Blanca, que no valora los resultados obtenidos mediante metodologías propias basadas en evidencia y en colaboración con UNODC y la Unión Europea. Se lee en el comunicado publicado esta mañana por la Cancillería. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a través de un memorando publicado por la Casa Blanca, dijo el miércoles que Bolivia no hizo lo suficiente para cumplir sus obligaciones antidrogas en los anteriores 12 meses. Afirmó que Venezuela y Bolivia no hacen lo suficiente para cumplir sus obligaciones en la materia. Designó a Bolivia y Venezuela por no haber realizado de manera demostrable esfuerzos sustanciales durante los 12 meses anteriores para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico, sostuvo el presidente estadounidense. Gobierno rechaza y descalifica el informe de Estados Unidos que reprueba la lucha antidroga en Bolivia. Después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, situó a Bolivia como uno de los países que falló en sus obligaciones de lucha antidroga, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, rechazó el informe y lo descalificó bajo el argumento de que se hizo de manera unilateral. Aquellos informes que se elaboran de manera conjunta con autoridades del Gobierno Nacional, donde exista un intercambio oportuno de información, serán validados por el Estado Plurinacional de Bolivia, muy diferente a los informes que realiza uno de los países principales consumidores de sustancias controladas del mundo, como es Estados Unidos, dijo. En el memorando publicado por la Casa Blanca, Biden también califica a Bolivia entre los países de mayor tránsito o producción de droga. El ministro del Castillo argumentó que durante la gestión 2019-2020 hubo un golpe de Estado y desorganización, a los cuales atribuyó la reducción en erradicación de los cultivos de coca ilegales. Al igual que Biden, sus antecesores, como Donald Trump y Barack Obama, emitieron memorandos similares, en que sitiaban a Bolivia entre los países que no cumplieron obligaciones en lucha antidroga. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Repasando las últimas declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, haciendo referencia a parte de la respuesta del gobierno boliviano tras el informe presentado por Estados Unidos. Rechazamos este informe porque ha sido elaborado de manera unilateral, sin estar presente dentro del territorio nacional, como lo hacen otros organismos internacionales. Hablamos del tema de salud y esto tiene que ver con el pronunciamiento del Comité Científico. Hace una recomendación a los sedes y al Ministerio de Salud ampliar la vacunación. Para llegar a una inmunización de rebaño y para abarcar casi un 90% se debe considerar la vacunación a menores de 18 años y más aún cuando se analiza la posibilidad del ingreso a clases presenciales desde el 2022. La importancia de sugerir que la vacunación se amplíe, por lo menos en esta etapa de 12 años para 17 años, pues es necesario. Y esto no solamente por la reiniciación de clases, sino porque pues estamos ante la necesidad de, como les digo nuevamente, de aumentar el grupo poblacional vacunado. El doctor García revela que la población joven es la más propensa por contagios y más aún con la presencia de nuevas variantes. La población afectada en Estados Unidos por esta nueva variante es la población joven en edad reproductiva, en edad universitaria, escolar. La vacuna Pfizer ya cumplió con las fases de investigación para aplicar la vacuna a niños. Aún se esperan los resultados de la vacuna Sinopharm para poder recurrir a esa vacuna. Después del anuncio que hace Estados Unidos sobre el aplazo de nuestro país en la lucha contra las drogas en el movimiento al socialismo y el gobierno responsabilizan al gobierno del expresidente Yanine Áñez. Pero la oposición política manifiesta que no se trata de un gobierno o de otro. Este es un tema de Estado. Lo que se ha retrasado es en el gobierno de facto, casi un año que no han tenido ningún control. Eso debe cuestionar.
Tras el informe de los Estados Unidos en el que observan el trabajo que el país realiza en la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de coca, en el más responsabilizan a la gestión del gobierno de Yanine Áñez por los resultados reportados por autoridades de Estados Unidos. Ha sido bajo la administración del gobierno de facto. No nos olvidemos que ha parado un lapso de 174 días de erradicación de la hoja de coca y esto ha hecho que se disparen las plantaciones en las zonas no permitidas. Pero no tiene moral para cuestionar a Bolivia. En Colombia tiene sus bases militares. ¿Por qué no cuestionan? Ni ahí pueden controlar, pero sin embargo están cuestionando a todos los bolivianos. En la oposición aclaran que se trata de temas de Estado, por lo que creen que es irresponsable pretender responsabilizar a otra gestión de los resultados que el país alcanza en materia de lucha contra el narcotráfico. Es una respuesta fácil de un gobierno autoritario, echarle la culpa al gobierno de transición, y no solamente con el tema de narcotráfico o con el excedente de cocales, siempre le han echado la culpa al gobierno de transición. Claro, la postura del gobierno de nuestro país es de rechazo a este informe presentado por el gobierno de Estados Unidos. Rechazamos este informe porque ha sido elaborado de manera unilateral, sin estar presente dentro del territorio nacional, como lo hacen otros organismos internacionales. Es la respuesta del ministro de Gobierno al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien a través de un memorando publicado por la Casa Blanca dijo que Bolivia no hizo lo suficiente para cumplir sus obligaciones antidrogas en los últimos 12 meses. Muy alejado de la realidad boliviana. Aquellos informes que se elaboren de manera conjunta con autoridades del gobierno nacional, donde exista un intercambio oportuno de información, serán validados por el Estado Plurinacional de Bolivia. Muy diferente a los informes que realiza uno de los países principales consumidores de sustancias controladas del mundo, como es Estados Unidos. Del Castillo además responsabilizó al gobierno de Yanine Áñez. A lo que ha sucedido en la gestión 2020, el incremento del narcotráfico, pese a que hemos encontrado un gobierno ligado al narcotráfico, favoreciendo a peces gordos, evitando su extradición a distintos países, viendo cómo han ocultado grandes cantidades de drogas, y esto no lo ha denunciado el gobierno nacional, sino organismos internacionales. Según el ministro, hasta la fecha de este 2021 van 6.000 hectáreas de erradicación de hoja de coca, y el objetivo este año sería de 9.000 hectáreas. Legisladores cruceños también se han pronunciado a propósito de este tema. Esto es lo que decían, vamos a escucharlos. Luego de este informe que dio a conocer los Estados Unidos, parlamentarios de oposición aseguran que en nuestro país falta una verdadera lucha contra el narcotráfico. De vez en cuando vemos una estrellita por aquí que se incautó ciertas cosas, otra estrellita por allá, pero después en el promedio del tiempo no vemos una acción real y concreta en estos últimos 15 años que sea de lucha contra el narcotráfico frontal. Y urge que el Estado tome conciencia de todas estas sugerencias internacionales. La única manera de poder luchar de manera frontal es haciendo políticas integrales y bilaterales con los países productores, Bolivia, Colombia, Perú, y asimismo con los países con mayor índice de consumo como son Estados Unidos, como son Brasil y como son los países de Europa. En este entendido, la lucha debe ser de manera conjunta y no con esfuerzos aislados. El Movimiento al Socialismo descalificó este informe. Totalmente inacertada la apreciación del presidente Biden y también el informe de los Estados Unidos. Fíjense que los países que más ha incrementado la producción de droga, el cultivo de coca, es en Colombia, es en Perú, y los Estados Unidos dicen absolutamente nada, porque ellos están a cargo de la lucha contra el narcotráfico allá. Pero como aquí lo hemos votado y no están a cargo, todo el tiempo andan desvirtuando el trabajo que se ha hecho. Senadores del Movimiento al Socialismo están a la espera de la convocatoria del presidente nato del Congreso para la elección del defensor del pueblo. ¿Qué dice también la oposición? Que esto no debería dilatarse más. En la bancada ya estamos tratando en senadores, esperamos de que la Asamblea convoque para que se pueda tratar o se pueda elegir ya una autoridad, ¿no? Esperamos de la Asamblea. Luego de la exhortación de la Sala Constitucional Primera de La Paz a la Asamblea Legislativa de que se inicie el tratamiento de la ley de elección del defensor del pueblo, senadores del MAS dicen que están solo a la espera de que el presidente nato de la Asamblea Legislativa lance la respectiva convocatoria para la sesión que tratará este tema y que existiría la predisposición de hacerlo cuanto antes. Esperamos que sí, que la Asamblea convoque y nosotros trabajamos por tiempo y materia, la convocatoria, el reglamento, los requisitos, las incompatibilidades, entre otros, ¿no?
En la oposición piden que no se siga demorando esta elección. Bueno, esperemos que lancen la convocatoria, esperemos que haya la transparencia necesaria para tener una buena terna, para tener gente que esté a la altura y que defienda a la ciudadanía y no defienda pues al partido de gobierno. Ya nos hemos cansado de un defensor del pueblo que solamente defiende al partido de gobierno, entonces necesitamos recuperar la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo. Noticias de Bolivia de hoy.